Aleluya, gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. En esta mañana le damos honra y gloria a nuestro Dios porque nos permite una vez más estar en su casa bendita, gloria a Dios, dándole la honra y la gloria porque Él es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a nuestro Dios. Qué bonito, hermanos, estar empezando, hermanos, con esta escuela dominical en este año nuevo. Ya estamos a 5 de enero del 2025. Gloria a Dios. Bienvenidos todos a la casa del Señor para estar interactuando, aprendiendo en esta clase lo que ya lo sabemos, pues estamos recordándolo, pero es una clase muy significativa para nosotros, una buena clase que vamos a estar hablando de aquel niño que nació, creció y estuvo, hermanos, en su ministerio, enseñando a sus discípulos, enseñando a cómo iba a trabajar la iglesia en el futuro. Mas ahora estaremos hablando de la profecía de cuánto nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir para darnos el perdón. Y hermanos, este tema es muy precioso y muy delicado porque, hermanos, vemos escenas tremendas que ya estaban profetizadas y se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Padre Santo, te damos gracias porque nos permite, Señor, estar en tu casa bendita, dispuestos a estudiar una clase más de escuela dominical, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de los presentes, Padre Santo. Bendiga a aquellos que se van a unir al ratito, van a estar llegando, Señor. Pero que todos podamos, oh Dios mío, compartir de esta clase preciosa que está basada en Isaías 53. Padre Santo, danos la gracia, danos el entendimiento, la sabiduría para poder desarrollar la clase de una manera, Señor, entendible, de una manera, Padre Santo, que sea de edificación para cada uno, oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a estar leyendo, hermanos, en Isaías. Vamos a empezar desde el capítulo 42. Gloria a nuestro Dios de acuerdo a nuestro expositor. Aleluya. Vamos a abarcar el 42 y así vamos a estar, hermanos, en el transcurso de la clase desarrollando el tema de esta profecía. Pero empezamos con el capítulo 53, el versículo 1. Y ahí nos vamos a ir, hermanos, extendiendo sobre el capítulo 53, que es donde va a estar basada la clase. Estaremos tocando algunos otros versículos, pero más que todo va a estar en el capítulo 53. Y nos dice así, comienza con una interrogación y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Amén. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Aleluya. Puede sentarse, amados hermanos. Gloria a nuestro Dios. Le damos la honra y la gloria a Dios por haber, hermanos, tomado esta determinación, esta decisión de mandar a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y el libro de Isaías, en el capítulo 53, nos especifica esa profecía de todo lo que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer. El título de la clase es El siervo sufriente, porque ¿qué es lo que no sufrió nuestro Señor Jesucristo? Tremendo. Verdad central. Cristo sufrió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque éramos, hermanos, esclavos del pecado. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por lo mismo, por el pecado. Versículo clave, Isaías 53:5. Mas Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Precioso, hermanos, saber que tenemos esta esperanza viva. Una esperanza, hermanos, genuina. Esta esperanza no es que a lo mejor sí, que a lo mejor no. No, es cierta y verdadera. Es genuina. Es, hermanos, para nosotros. Esta esperanza. Que el Señor nos dio esa oportunidad para que nosotros podamos echar mano de la salvación, porque Él pagó no solo por nuestra salvación para perdonar nuestros pecados, sino llevó en sí nuestras enfermedades. Aleluya, qué precioso, hermanos, saber que tenemos un Señor todopoderoso, que Dios mandó a su Hijo único a este mundo. Gloria al Señor. Nos dice nuestro expositor: probablemente hayas escuchado el dicho, sin dolor no hay ganancias. Es un dicho que se usaba, yo creo que ya no lo he oído, creo que ya no se usa, ¿verdad? Se remonta a la década de 1980, cuando los instructores en videos de aeróbicos
intentaban motivar a sus alumnos a esforzarse a un poco más, moverse un poco más rápido y sentir el ardor. Pero entonces verían los resultados que esperaban. Claro, si alguien se pone a hacer ejercicio, el levantador de pesas, se pone a levantar pesas, cada vez va levantando más y más y más hasta que llega a levantar sus 500 libras o a lo mejor más, ¿verdad? Pero tiene que esforzarse, sentir el dolor, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa que cuando no voy a caminar mucho, voy a caminar y me duelen las piernas, ¿verdad? Hasta los brazos me duelen de andarle haciendo así, o sea, se siente, pero hay que esforzarse. Después de 2, 3, 4 veces, después de una semana de estar caminando, ya no siente nada, ya siente normal. Pero en los 80s a estos chicos, a estas chicas las motivaban para que pudieran sentir el dolor y poder hacer las cosas más rápido y luego ya no sentir nada y poderlas hacer profesionalmente. Ahora, sin dolor no hay ganancia. Puede ser un eslabón de los años 80, pero el concepto de sacrificio y recompensa es mucho más antiguo. Las escrituras dejan claro que nuestra salvación es un regalo gratuito de Dios, Efesios 2:8. Pero eso no significa que a Él no le costó nada. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Hoy examinaremos el dolor que Jesús sufrió para que pudiéramos obtener la vida eterna. O sea, todo tiene un precio. Todo. No hay nada que no tenga un precio que pagar. Ahora, en cuanto a la salvación, ya nosotros no tenemos que pagar ese precio, porque Cristo Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Él sufrió por nosotros. Y cuando digo sufrió, hermanos, esto se extiende a muchísimo sufrimiento de diferente manera. Seguir a Jesús trae una alegría y esperanza increíbles, sabiendo que si le confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! Él nos limpia de toda maldad. Él nos deja libres. Y cuando dice limpia, no es que una media limpia, así como uno le hace a los muebles, ¿no? Que nomás le pasa el trapito encima y ya, no. Él cuando dice limpia, es limpia. Nos limpia de toda maldad, nos limpia del pecado, agarra el pecado y lo tira a lo profundo de la mar. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace para nosotros y por nosotros. Pero nuestro perdón y restauración son gratuitos y efectivos solo a través de su sufrimiento y muerte. Al recordar los sacrificios que Jesús hizo por nosotros, la respuesta natural es gratitud. Es lo menos que podemos hacer nosotros, agradecer. Gratitud y alabanza a Él. ¿Por qué? Porque Él es digno de honra, de gloria y de alabanza, con una comprensión más profunda del precio que Jesús pagó por nuestra redención. Nos sentimos motivados a resistir la tentación, amarnos unos a otros y servirle con la devoción que merece. Mi hermano, esto es fruto de haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, de haber aceptado al Señor en nuestro corazón y haber creído que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuál es el resultado? Alabanza, adoración, amarnos unos a otros y servirle a Él con devoción. ¿Qué quiere decir eso de servirle con devoción?
ir al culto una vez a la semana y ya, con eso ya lo hicimos para toda la semana. O leer la Biblia en casa, no necesito congregarme. En la casa puedo orar, puedo leer la Biblia. Hago mi propio cultito yo solo y amén, gloria a Dios. No es así. La Escritura nos recomienda y nos dice, no dejen de congregarse, porque en la congregación de los santos, hermanos, desciende la bendición de Jehová. Miren qué precioso. Si usted se fija, cuando empieza uno a alabar a Dios, a cantar los coritos y se va metiendo en la alabanza, el Espíritu de Dios se mueve. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza. Entonces, con toda devoción quiere decir que nosotros tenemos que servirle al Señor con todo, en todo lo que podamos, en todo. Hay evangelismo, gloria a Dios, vamos a evangelizar. Tenemos campaña, amén, vamos a apoyar. Ahora va a venir el evangelista fulano y va a traer un mensaje de sanidad divina y hay que estar ahí apoyando. Que tenemos campaña evangelística, gloria a Dios. Pero hermanos, hoy en día tenemos una situación tan difícil, pero tan difícil, que muchos hermanitos se creen tan maduros que no necesitan ya congregarse y han recibido el perdón de nuestro Señor Jesucristo, han recibido el beneficio que Jesucristo nos ha dado a través de su sufrimiento. Un siervo sufrido, un siervo que padeció, hermanos, de todo, de todo. Miren lo que nos dice el 53, capítulo 53 de Isaías 1 y 2. Y hemos creído en nuestro anuncio y quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá de nuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Le deseamos, amén. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mi hermano, estas dos preguntas son bien importantes. ¿Quién cree? Isaías dio la profecía. Y los líderes religiosos lo creyeron. Lo creyeron. Porque ellos lo creyeron, hermanos. Ellos esperaban el Mesías. Esperaban que el Salvador viniera, el Redentor de ellos, que viniera a salvarnos. Ellos tenían su propia idea, agarraron su propio concepto. A manera que cuando el Señor Jesucristo vino, dijeron, no, este no es. Pero creyeron a la profecía. Que torcieron el concepto en el camino, esa es otra cosa. Pero sí estaban esperando el Mesías y siempre oraban, siempre pedían que viniera el Mesías. ¿Para qué? Para que se pudiera cumplir lo que ellos estaban esperando. Vino y se cumplió lo que ellos estaban esperando y no lo notaron. No echaron de ver. Entonces, creyeron. Sobre ellos se manifestó el brazo de Jehová. Ellos vieron lo que decía la profecía, qué iba a suceder, qué iba a pasar, qué cosas iban a acontecer, qué acontecimiento les seguía. Lo vieron todo y sin embargo no creyeron. Pero el sacrificio, el método se usó igual como estaba escrito en la profecía. Muchos cantos e himnos de adoración mencionan la belleza y majestad de nuestro Salvador. Nuestro amor por Jesús y nuestra gratitud por su gracia
lo hacen hermoso a nuestros ojos. Pero Isaías 53 nos dice que el Cristo encarnado no era hermoso exteriormente. En lugar de ser admirado, fue despreciado y rechazado. Eso fue. Despreciado y rechazado. Imagínense, hermanos, que si toda esta gente hubiera aceptado y hubiera visto al Señor como el Mesías que estaban esperando. Qué tremendo hubiera sido, ¿no? Cuando todos se hubieran regocijado y le hubieran dado honra y gloria a Dios porque el Mesías había llegado. Porque el tiempo se había cumplido. ¿Se imaginan, hermanos, qué alboroto se hubiera armado en Jerusalén y en toda la región? Si todos dijeran, oh, wow, gloria a Dios, se cumplió la profecía, pero no. La mayoría de ellos, y especialmente los líderes religiosos, no lo aceptaron. Isaías 52, del 7 al 12. Mire lo que nos dice. Isaías 52, del 7 al 12. Nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzaron la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios, del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¡Aleluya! Mire, hermano, es que Dios hace las cosas perfectas y todo ya está planeado. Todo ya está, hermanos, estructurado de una manera muy especial. Por eso es que nosotros debemos, hermanos, de entender que Dios tiene todo en sus manos y que lo que pasa en nuestro alrededor y que lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios lo ha permitido. Y Él quisiera, hermano, el bien para todos nosotros. Él quisiera solo lo bueno. Pero como nosotros, estando en esta carnita, de repente nos tambaleamos, entonces entorpecemos. Pero el propósito de Dios es el mismo y está al mismo nivel. Vengan a mí, dijo el Señor Jesucristo. Si estás cargado, si estás cansado, ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Lleva mi yugo. Lleva mi carga. Mi yugo es fácil. Mi carga es liviana. ¿Por qué? Porque Él ya pagó. En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dijo el Señor? Arréglatelas como puedas. Confiar. ¿Confiar en quién? En mí. Yo ya vencí al mundo. Y como Él ya venció al mundo, entonces nosotros somos vencedores.
Y dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Del Cordero, que fue inmolado. Y aquí estamos viendo, hermano, la profecía de cómo Él iba a padecer por causa de el pecado de toda la humanidad. No pecó, no hubo engaño en su boca, pero Él pagó por todos nosotros. Dice nuestro expositor. Se centra en la autoridad y exaltación del Mesías, pero se produce un cambio en el versículo 14 con la introducción del siervo sufriente. En lugar de disfrutar de la aclamación y la celebración, el Mesías venidero sería despreciado e incomprendido. ¿Qué fue lo que le pasó al Señor? Exactamente esto. No lo comprendieron, lo despreciaron. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y atenderán lo que jamás habían oído. Nunca habían oído esto. Incluso los gobernantes más importantes del mundo serían incapaces de comprender su verdadera identidad. El siervo sufriente. Isaías describe el surgimiento del siervo como un asunto de revelación divina. La frase, el brazo de Jehová, su brazo poderoso, se refiere a la presencia y acción de Dios, como nos dice Deuteronomios 7:19. El poder de Dios se manifestaría a través del Mesías, pero esta revelación sería rechazada por muchos, incluso por el pueblo judío, a quien Dios había elegido y apartado para Él, así como nos dice en Hechos 13:46. Bajo la presencia protectora de Dios, el siervo crecería cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Isaías 53:2. Véase Isaías 11:1. Nos dice, hermanos, nos describe esto. Los lectores de Isaías se habrían conectado con el concepto de un lugar árido y seco y sin esperanza, donde nada podría crecer naturalmente. De este tipo de ambiente surgiría el Mesías. Sin embargo, no habría nada atractivo y mucho menos espectacular en él. Nada en su apariencia haría que la gente pensara en él como un miembro de la realeza. O sea, si pensaban verlo como un príncipe acá, el hijo del rey, no. Pero sin embargo, Él era, Él es y Él será siempre Rey de la realeza divina, no de la realeza humana, porque la realeza humana, el príncipe crece, agarra el reinado después del padre y se muere igual que el padre. Y en cambio, este rey, este príncipe que vino a sufrir para pagar por todos nosotros, es para siempre. Aleluya. Precioso es nuestro Señor Jesucristo. Y vino sin parecer, como raíz de tierra seca, sin atractivo, sin que y dijeran, oh, wow. Al contrario, decían, no, ve, de ahí puede salir algo bueno. Este es hijo de José, que no es hijo de María. María y José, y estos son carpinteros. No, no puede ser. Y no lo creyeron. Sencillo así, no lo creyeron. Y no es porque no supieran la profecía, sabían.
Ellos se sabían la profecía de memoria. De memoria. ¿Y de qué les sirvió? ¿De qué les servía saber profecía, saber tanta Biblia de memoria? No obedecieron. No quisieron ellos obedecer a lo que la Escritura les había dicho. Bajo la presencia protectora de Dios, fíjese hermano, Él siempre estuvo protegiendo a su hijo. Desde que nació, desde que lo mandó, ya estaba la protección divina en su hijo. Creció. ¿Y cómo crecía el Señor? En gracia. Solo para con Dios y los hombres. Y los hijos de Dios, que somos nosotros, a través de Cristo Jesús, ¿cómo debemos de crecer? Pero hay veces que se nos sale poquito King Kong y decimos, no, y si yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Ese dicho es pagano. Con los hijos de Dios no va. Porque nosotros como hijos de Dios debemos de crecer en gracia y en sabiduría. ¿Imitando a quién? A Cristo Jesús. Diga, hermano. Religiosos. Una diferencia. Sabían las profecías, pero eran carnales. Esperaban que el Mesías viniera por obra de un hombre. Sí. Eso era lo que ellos entendían en las profecías. Pero eran religiosos, no espirituales. Y la profecía era espiritual. No había sucedido. No. Era una promesa. Pero como ellos se basaban a lo que es el mismo apóstol Pablo dice, la letra mata. Sí. Y a ellos la letra lo mató. Por eso nosotros tenemos esa libertad. No estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sí. ¿Por qué? Por la obra que el Señor Jesucristo hizo. Amén. Por eso ellos no creyeron. Porque no estaban conectados espiritualmente, creyendo en la profecía que el Señor había dicho. Porque ellos en la carne, no. Y peor aún, en ese tiempo no había rey de la dinastía divina, No. de Dios. No. Eran emperadores y reyes del imperio más sanguinario y cruel que Sí. pudiera gobernar el mundo. Sí. Por Terrible. eso el Señor Jesucristo vino, pero no le creyeron. No. Y fíjese qué tremendo. Ellos sabían que la profecía decía que iban a ser de una virgen. Jesucristo nació de una virgen y ni así. Sabía que iba a hacer milagros, que iba a hacer de todo, y hizo milagros y ni así. Es que ellos creían que iban a ser de una virgen, de una princesa, hija de rey. Hija de rey. Y María, No. María no era de ese concepto que ellos tenían en la cabeza. No era de la realeza de ellos, No, pero era de la realeza divina. divina. Aleluya. Esa era María. Halló gracia. Pero, hermanos, Él vino y padeció exactamente como la profecía decía. Vino y nació como decía la profecía, vino y padeció como lo dice Isaías 53, exactamente. Exactamente. Entonces, el privilegio es para nosotros. Para nosotros. Gracias. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Honrarle, obedecerle, alabarle, bendecir su nombre. Amén. Amén. Y no hacernos sabios en nuestra propia opinión. Porque mire hermano, el sabio en su propia opinión agarra nomás pedacitos de versículos para justificarse solito. ¿Y qué de lo demás de la Biblia?
¿Qué es lo que la Escritura dice? Dígame. Así, para justificarse solo. Solo. Pero eso no es lo peor, por decirlo así. Todavía. Lo peor es que se justifique solo para atacar a los demás. Ahí está peor la cosa. Y así es. El pecado es progresivo. Tremendo. Es progresivo. Y eso es el mal. Y una persona que obra así es religioso, no cristiano. No cristiano. Como la mentira lleva a otra mentira, y lleva a otra mentira, y lleva a otra mentira, y lleva a otra mentira. Al final se gana uno el título de mentiroso. No, ¿Sí? pues, Imagínense que digan, no, pues oye, fulano de tal, sí, el mentiroso, ya está identificado. Eso es terrible, hermano. Y eso no está entre los cristianos. Aunque se nos haga difícil, no tenemos que mentir. Pues sí, pero hermano, ¿por qué? Digo, yo no entiendo por qué, como están hablando ahorita, apenas llegué, que Dios los bendiga, pero yo no entiendo por qué hay personas que siendo cristianos dicen las mentiras tan verdaderas, y tú fuiste, hermano Pedro, usted fue. Pero no son ¿Y qué cristianos. pero si usted no fue, ¿cómo se siente usted? No son cristianos. Es lo que Lo acaba de decir el hermano. Exactamente. Entonces, ¿por qué entre los mismos cristianos actúan así? O actuamos porque No. no soy santa. No debe de ser así. No debe de ser así, pero es lo que yo no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Aparentando nada más? ¿O como dice la palabra? Ahí le va, A ver, para que lo entienda. exactamente es lo que yo quiero entender. La Biblia claramente nos dice que nosotros debemos de ser cristianos. Nosotros. Y como cristianos nosotros vamos a ayudar a los demás. No importa que estén metidos adentro de la iglesia y que canten alabaré, 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 alabaré. Sí, yo entiendo Ok. eso, pero lo que yo no entiendo, ¿por qué la persona habla y dice cosas que en realidad no son? Y entonces digo, ¿por qué no tienen el temor de Dios, verdaderamente de Dios? ¿O qué es lo que hay en su corazón? Es lo que yo no entiendo. Diga, brother. esta es la respuesta para la hermana. Chula. Oírlo todo, retener lo bueno. Ajá. Si el que predica está hablando falsedad y usted no lo acepta, ok, váyase a la Biblia. ¿Qué dice? Ahí va a comprobar si lo que dijo es verdad o es mentira. Comprobarlo con la Biblia, no solamente con lo que habla el que está allá. No, lo tenemos que comprobar. Yo tengo mi lapicerito aquí, lo que hablo, yo lo apunto y me voy a la Biblia para escudriñarlo, para investigarlo, para ver si Dios respalda eso o el hermano se equivocó. Somos humanos. Somos humanos. Un caso que podemos ver claramente en el Evangelio, en la iglesia primitiva. Ananías y Zafira eran cristianos. Seguían al Señor. Sí, porque los que no eran cristianos no vendían sus propiedades No. y la traían a los pies de los discípulos. Ellos eran cristianos. Seguían. Pero ¿qué fue lo que hizo Ananías? Aquí está. Mintió. En eso vendiste la propiedad, en eso. Mentiroso. No me estás mintiendo a mí, yo soy Pedro, yo soy carne, yo soy consiervo. Estás tratando de mentirle al Espíritu Santo. No se puede. Y si yo vengo y digo, no, mire, la hermana fulana dijo esto y esto y esto, y si la hermana no ha abierto la boca, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Mintiéndole al Espíritu Santo. Eso es lo que yo Y ese es un problema serio, Sí. no del que está siendo acusado, porque el que está siendo acusado no sabe ni de qué están hablando, a lo mejor, Sí, es cierto. ¿verdad? Entonces, es un problema bien serio. Cristo Jesús vino y pagó para limpiarnos del Gracias. pecado, para librarnos de toda maldad. Gracias. Entonces, si alguien
persiste en la maldad, responsable es de sí mismo. Así es. Eso es lo que yo quería saber, hermano. Es lo que quería entender. Y eso que no nos afecte a nosotros, Hermano, Exactamente. como hijos de Dios. hermano dijo, en una predicación pueden lastimar a las personas. ¿Sí? No necesita una predicación para lastimar. No, se puede. O sea, sucede. Porque a veces los acumulan cosas que decimos, queremos pagar los platos rotos y aún ni los hemos ni tocado. Ni ha visto la vajilla y ya le están haciendo pagar los platos rotos. Pero es que eso sucede, hermano. Pues aguantar lo que nos inculcan. A veces somos como la vejiga o el globo, reventamos. Sí, la humanidad de nuestra carne. Donde como cristianos debemos soportarnos unos a los otros. ¿Sí? Sí, ese es ahí el punto. Ese es ahí el punto, soportarnos Pero, unos a otros. pero digo yo, a veces como nuestra carne está en contra del espíritu Siempre. y la humanidad. Pero digo yo, la gente del mundo es costumbre que tiene. Pues, es el mundo. Pero nosotros los cristianos ya estamos revertidos con la sangre de Cristo y nuestra humanidad ya desapareció, pero aún de nosotros si la adoptamos otra vez. Sí, porque el apóstol Pablo fue claro. Él fue claro. A los Gálatas se les dijo exactamente: dividen el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque todo lo demás es de la carne. Dime, hermano. El que se ofende por la palabra de Dios no está en el espíritu. No está en el espíritu. Es obvio. Si vivimos en la carne, cualquier cosita, por decirlo así, que venga de la palabra de Dios, nos va a ofender. Y el hermano aquí, la hermana allá y todo eso ahí, no hay espíritu en él. Por eso el Señor nos llama: arrepiéntete. Sí. Y no solamente arrepentirse, porque hay unos que se arrepienten por compromiso, porque les dijeron, y yo ya no aguanto a mi papá, yo ya no aguanto a mi mamá, voy a ir y voy a aceptar. Lo hizo por compromiso, no lo hizo por decisión de corazón. Y eso, allí no mora el Espíritu de Dios. No. Pero donde mora el Espíritu de Dios, Hay libertad. y el Señor nos da esa aceptación conforme a su palabra. Claro. Si no tenemos el Espíritu, en vano. Por eso, hermanos, el que predica, predique la palabra. Porque yo he oído y he sabido de tantas personas que les dan oportunidad de predicar y tienen algo contra alguien y leen un versículo y empiezan a tirarle el leñazo limpio desde el frente. Eso no es predicar. Eso no es predicar. Predique la palabra, ore, ayune, pídale a Dios que le dé palabra. El Señor le va a dar palabra y la palabra que el Señor le da, esa dé. Y los hermanos, las hermanas que están en el Espíritu se gozan y se alegran, y porque es alimento, Sí. es alimento. Pero cuando el que está enfrente está peor que uno que está sentado allá, eso es terrible. Mire que hay veces que, como decía un hermano, hay cantantitos que pasan enfrente a cantar que dan ganas de bajarlos del pelo, en la pura carne. No, andad en el Espíritu. Si el Señor Jesucristo vino y pagó por nosotros, Gracias, Señor. y encima de que pagó por nosotros, cuando se fue, nos dio el Espíritu Santo. Gracias. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda verdad y justicia, Así está. para mantener el gozo de nuestra salvación vivo, que ese fuego esté siempre ardiendo. Pero imagínense, hermano, que la iglesia está en fuego y el que pasa enfrente, Dios les bendiga, hombre.
Pues fíjense que yo andaba pecando como un hermano que les voy a contar esta anécdota. Viene el hermano y pasó a testificar, pero hermano de esos hermanos que usted ya sabe. Y digo que el Señor lo castigó porque él halló una su rocola vieja por allá tirada y la llevó a la casa y puso el disco que había ahí, se puso a bailar con la música mundana que había ahí, lamentada rocola. Y que en eso le dieron ganas de ir a comprar algo de beber y se fue. Y cuando salió de donde vivía, la primera vuelta que dio en la calle, se metió la llanta de la bicicleta en una hendidurita en la calle y se quebró la boca. Hermano, esas cosas son personales. ¿En qué edifica la iglesia un testimonio de esos? ¿En qué edifica la iglesia? Si nosotros estamos para edificarnos unos a otros. Usted pasa enfrente y usted testifica de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, de los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Testificamos de eso y la iglesia, hermanos, wow, ese es mi Dios, ese es mi Cristo, ese es el que murió por mí. Él es el que me ayuda, me guarda, me respalda, me sana. Eso es. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos el agradecimiento hacia Dios porque Jesucristo vino y pagó como siervo sufriente, sufrió por nosotros y sufrió, hermanos, de todo. Nos dice nuestro expositor. Vemos el cumplimiento en la profecía de Isaías en el Nuevo Testamento. Jesús nació en un lugar poco importante y en una familia humilde. Pasó los primeros 30 años de su vida mayormente en el anonimato, aunque eventualmente atrajo multitudes por sus milagros. Fue objeto de muchas burlas y rechazo, especialmente por parte de los líderes religiosos. Pablo citó a Isaías 53:1 refiriéndose a Jesús. Romanos 10, 16 y 17. Vamos a leer esa cita, hermanos. Romanos 10, 16 y 17. Aleluya. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Esa es la fe. Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Juan escribió en su evangelio, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Juan 12, 37 y 38. O sea, hermanos, tremendo. Viendo, no entienden, no ven, no. Ciegos, con los ojos abiertos. Conociendo, no entienden. Oyendo, no pueden discernir qué es lo que están oyendo. Terrible. Pero el Señor Jesucristo de todas maneras vino e hizo lo que Dios había estipulado para que Él hiciera en beneficio de la humanidad. El versículo 3 de Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fíjese, hermano, qué tremendo. No le estimamos, menospreciado, abatido, de todo. Y uno como si nada.
¿Qué es lo que pasa ahora? Miren, la gente, hermanos, que en la rebeldía de su corazón no quieren entender y no quieren recibir a Cristo como su Salvador, sacan tantos argumentos. Dime, hermano. Y el versículo 3 que se acaba de leer, lo seguimos haciendo. Sí, Lo seguimos haciendo. Lamentablemente. Por eso, el Señor nos llama al arrepentimiento. Si yo te desprecio a vos, si yo desprecio al hermano, no lo estoy despreciando a él. No. Estoy despreciando a Cristo. Tomo la misma posición que esta gente Que los tomó cuando el escribas, Señor Jesucristo estaba en medio de ellos, presente, y no le creyeron. no le creyeron. Y es lo mismo que uno hace, hermano, porque, mire, tenemos esa tendencia de que a como se ve la persona, así la tratamos. Y hay gente que está, hermanos, tan tremenda que piensa que solo ellos son listos. La ley del listo. Y miran a los demás como que el otro es humilde y no hace nada en contra de lo que le están haciendo. Dice, no, lo puede agarrar de patito, digo. Anécdota, una hermana platicó con el Señor con ella, y le dijo el Señor, le dijo, este día voy a venir a tu casa, porque ella lo invitó. Entonces, este día voy a venir a tu casa. No le dijo la hora. Llegó uno de esos que decíamos homeless, todo eso ahí, a tocar, a ver si tenía algo de comer para que le diera. Le dijo, no, le dijo, estoy esperando al Señor. Llegó un niño, estaba ahí, y le dijo, no, estoy esperando al Señor. Llegó una anciana, y la misma respuesta, estoy esperando al Señor. Y cuando llegó el Señor, entonces Señor, te estaba esperando para recibirte. Le dijo, 3 veces vine y no me recibiste. Sencillo. No quisiste, no entendiste. El apóstol Pablo dijo, y Pedro también dijo que, hermanos, el Señor se presenta de diferentes maneras en las personas. Bienaventurados los que creen. Y hermanos, en el asunto de la hospitalidad, muchos hospedaron ángeles. No les vieron las alitas, no les vieron la areola arriba como lo pintan, ¿no? Pero ángeles del Señor. Ahora, el siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Mi hermano, qué tremendo. Si nosotros con cualquier cosita que nos pase andamos haciendo pucheros y renegando, al Señor le hicieron, hermano, de todo y no abrió su boca. Aleluya. Mira, hermano, qué tremendo. Tú eres el rey. Nada. Tú eres el rey de los judíos, tú lo estás diciendo. En medio de un sufrimiento terrible. Porque para que lo agarren a uno a latigazos, lo cacheteen, lo escupan, le pongan una corona de espinas. Seguro. Y la mofa que no falta. A ver, dime quién te pegó. Y él, calladito. Calladito.
sufrió en sí mismo, en su cuerpo. Y no era un cuerpo divino, no era un cuerpo glorificado en el que Él sufrió. Era un cuerpo humano. Humano. Y Él, hermanos, no abrió su boca. Diga, hermano. Juicio. Juicio. A nadie de nosotros nos gusta oír eso de juicio. No. Porque saben que nos van a condenar. Sí. Y el juicio es para libertad o para castigo. O para castigo. Pero el Señor dice que aún serán juzgados hasta lo que le traspasaron. Traspasaron, sí. Y le verán. Lo verán. Ah. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Señor Jesucristo. Isaías luego describió al siervo como despreciado y desechado. Nuevamente, sus palabras se cumplieron en Jesús, quien fue odiado por los líderes religiosos, Marcos 11:18, y despreciado por el pueblo judío, Juan 1:10-11. Fue discriminado por causa de su ciudad natal. Muchas personas que habían oído sus enseñanzas y visto sus milagros, al final se alejaron de él. Juan 6:66. Mientras que otros lo siguieron en secreto. Juan 12:42-43, 19:38. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén, Lucas 19:41, y el rechazo del pueblo hacia él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Mire, hermano, qué tremendo. Lloró el Señor, hermano, por esto. Le pesó tanto en su corazón ver la rebeldía de la gente. Isaías también dijo que el siervo sería varón de dolores, experimentado en quebranto, y se refiere a una enfermedad o lesión. Cuando se hizo hombre, Jesús también asumió el dolor humano, lidiando con enfermedades y lesiones físicas en su vida terrenal y soportando un sufrimiento físico inimaginable en su muerte. El final de Isaías 53:3 se centra en cómo sería percibido el siervo. La gente le daría la espalda, así como naturalmente las personas esconden sus rostros de cualquier cosa difícil o perturbadora de mirar. No solo sería insoportable contemplar el sufrimiento físico de Jesús, sino que los corazones humanos impenitentes no podrían ver ninguna belleza en aquel que les ofrece gracia y esperanza. Cuando miraban al Señor, hermanos, en esa condición tan difícil, golpeado y todo, mucha gente no quería ver, porque no era una escena atraedora, no era una escena que atraía la vista de todo el mundo. Tremendo. Un varón de dolores, no solo físicos, morales, mentales, ataques de toda índole, pero él se mantiene firme, se mantiene fiel, haciendo la obra que Dios le había mandado a hacer para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así es que aquel que se dice ser cristiano
y hace maldad, No lo es. póngale atención. Póngale atención porque es tremendo, hermano. Tremendo. Y hay veces que uno piensa que porque anda con la Biblia debajo del brazo es cristiano. O porque le dice Dios le bendiga es cristiano. Hay gente tan tremenda, hermano. Yo pasé una experiencia tremenda así. Por mi buen corazón, que no sé si es bueno o es malo lo que hice, pero lo hice. Me dolió el corazón de oír una queja de una anciana que tenía una dificultad tremenda. Y yo dije, pues ella consiguió un dinero prestado al 40% de interés mensual. Se la estaban comiendo viva. Y yo dije, no, pues yo conozco a alguien que presta al 15%. Ay, hermano, usted es un ángel caído del cielo. Diablo, me dijo la vieja, pero de todas maneras, son los ángeles caídos del cielo, ¿no? Hermanos, para no hacerle larga la historia, le conseguí $5,000 a la señora. No la volví a ver. Y cuando la vi una vez, con el tiempo, le dije, hermana, ¿y qué pasó? Dice mi abogado que yo no le debo nada. Y el dinero y los intereses, ¿a quién le tocaban? Tremendo. Tuve que vivir esa experiencia. ¿Por qué? Por pensar que la gente tiene el corazón como uno. Pero hay gente mala. Después me di cuenta que esta señora se fue de ese barrio ahí porque a todo el mundo le debía. O sea, era costumbre de ella. Tremendo. Pero mire, terminé de pagar el dinero y yo me quedé con mi conciencia en paz, sin rencor con la señora. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Y mire, a mí no me ha faltado un bocado en la casa. Dios es justo. Gracias a Dios. Me da la fuerza para trabajar, me da la fuerza para seguir adelante todos los días. Digo, gloria a Dios. Estamos en victoria. Gloria a Dios. No podemos, hermanos, tomar resentimiento con gente que nos hace daño. Porque usted sabe que el ser humano, cuando se le hace daño, especialmente con el dinerito, son tremendos. Son capaces de cualquier cosa. Y a mí no me va a ver la cara. Y el diablo le pone oportunidades a uno. Pero uno tiene que estar centrado en lo que cree. Sabiendo que Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió por nuestra causa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar en Él. Tenerlo a Él en nuestro corazón. Por eso el Señor nos dio ejemplo. Y lo dijo anteriormente, porque eso es causa de enemistad. Sí. Y el Señor dice, ama a vuestros enemigos. Sí. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. De Dios. Y sin embargo, de tal manera nos Lo amó. amó. Y aquí está el Señor Jesús. Sí. A toda la humanidad. Y nos amó con amor genuino. Con amor divino. Imagínense qué tan precioso es ese amor, que agarra nuestros pecados y los avienta a lo profundo de la mar. Aleluya. Para no acordarse más de ellos. Sí, gracias. Precioso nuestro Dios. Gracias, Señor. Él es nuestro Señor Jesucristo, el que vino y sufrió por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Vamos a leer el capítulo 53, versículo 4 y 5. Y vamos a avanzar un poquito más porque hay que seguir con el resto de la clase. Que esta clase, hermano, está tan extensa, es tan intensa la clase que, hermanos, en una sección nos podemos pasar el tiempito que tenemos para la clase, ¿no? Y no lo alcanzamos a terminar. Y por eso hay veces que yo digo, nomás ir sacando poquito sobresaliente, poquito, no se me hace justo.
pero tenemos que avanzar en la clase. ¿Por qué? Porque cada clase trae su fecha. Entonces, lo que alcanzamos a estudiar en esta clase, hasta ahí llegamos. El otro domingo es otra clase. Y ya es otro tema. Precioso. Y de paso les digo, estudien esa clase. No les voy a preguntar cuántos la estudiaron en este domingo, ¿verdad? Para que no me vayan a decir yo no. Pero lo que le estudiaron, hermanos, sigan estudiando. Para eso tenemos el expositor. Para eso, hermanos, debemos de prepararnos. Así el domingo, yo me gozo porque no hay preguntas, hermano. No, entonces digo yo, ¿para qué me quemé el cerebro estudiándome si no me preguntaron nada? Estudie, hermano, para que traiga las preguntas, apúntelas. Algo que usted no entiende o algo que usted se le hace medio curioso, apúntelo y tráigalo, pregunte. Hermano, Pregunte. usted dice, viene lista para hacer preguntas, a veces aquí con lo que dice el hermano, dice la hermana, dice el hermano, ahí les contestaron la pregunta. Ya se contestó la pregunta sola. Gloria a Dios. Yo, hermanos, mi pregunta son cuando no las entiendo, y si ya las entendí, en vez de las pregunto para que compartir el entendimiento. Por ejemplo, al principio de la lección dice, hay una palabra que dice, sin dolor no hay ganancia. Puede ser un eslogan. ¿Qué es eslogan? Yo lo entendí. Sí. Yo no investigué lo que es un eslogan. Pero si nosotros leemos así, entonces eslogan, sigamos para adelante. Sí. No nos interesó. Sí. O sea, quedamos igual. Eslogan es un tipo de publicidad para animar a alguien Ánimo. a comprar, a hacer o a cualquier otra cosa. Ese es un eslogan. Propaganda. Sí, propaganda. Y así es que, bueno, mire, ya supe algo más. ¿Ah? Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Así que, hermano, prepárese. La clase del otro domingo, ahí está la esencia de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así es que venga preparado, estudie la clase, venga, hermanos, con su corazón abierto y dispuesto para que podamos nosotros sacar adelante las clases y sacar el extracto más posible de estas clases, porque se trata de nuestro Salvador. Dígame. Otra cosa voy a añadir, y me disculpan, hermano. Sí. Vengamos temprano. Amén. Gloria a Dios. Si puede venirse a dormir aquí, ahí ponemos unas cobijitas, ¿verdad? Pero estar a tiempo. Para que estemos a tiempo. Gloria a Dios. Me gana el hermano, siempre. Hay cabecito también, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y podemos, hermanos, profundizar un poquito más. Digo yo, en nuestro trabajo comprábamos tarjetas. Sí. No nos pagaban. Es que el Señor es La incondicional. misericordia de Dios en nuestra vida vale más que el dinero que nos puede pagar una compañía. Amén. Sí. Son bendiciones de misericordia espirituales. Sí, Y eso hace despreciarnos a veces. a veces es cierto. Pero nosotros tenemos que esforzarnos siempre. Dígame. Es que el Señor es incondicional. ¿Sí? Él no forza a nadie. No. En el trabajo te forzan, porque si no cumples no te pagan. Y te corren. Ajá. Como la cosa con el Señor es incondicional. Sí. La aceptas bien, no la aceptas. De modo. Es personal el asunto. Mateo, tanto Mateo como Pedro conectaron abiertamente las profecías mesiánicas
de Isaías 53, 4 y 5, con Jesús. Trajeron el muchacho endemoniado. Miren qué tremendo este milagro, hermanos. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él lo hizo. Mira, hermano, qué tremendo. Y Él lo hizo en la realidad, y los santos líderes no lo creyeron. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Aleluya. Por su llaga, hermanos, hemos sido nosotros sanados. ¿Qué es lo que resta de nosotros? Creer. Creer. Eso es todo. ¿Tenemos alguna dificultad? Me duele aquí, y Padre, en el nombre de Jesús, ponemos mano y lo creemos, y el Señor obra. El Señor obra, porque Él lo prometió, porque Él vino y pagó, porque Él sufrió por ello, y Él pagó en el madero para que nosotros obtengamos ese beneficio de poder nosotros creer en Él y recibir lo que pidamos. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Dijo el Señor Jesucristo: si mis palabras están en ustedes y ustedes están en mí, lo que le pidan al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Ahí está el detalle. Creer en el Señor, que el Señor esté en nosotros, nosotros en Él. Lo que le pidamos al Padre, Él lo da. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto, nos ama de tal manera, que envió a su Hijo unigénito a pagar. Y no solo a pagar por los pecados, sino también para llevar nuestras enfermedades, nuestros dolores. ¿Qué es lo que resta de nosotros? Creer. Nos dice el punto 1 de 4 puntos que tenemos aquí: Él fue herido por nuestras rebeliones contra Dios y sus mandatos. Porque el pueblo, hermano, se rebelaba de vez en diario. Mire qué tremendo. Pues entonces Jesucristo vino y pagó por nuestras rebeliones. Él fue molido y aplastado por nuestra culpa pecaminosa. Los términos traducidos herido, traspasado y molido o aplastado se refieren ambos al sufrimiento que conduce a la muerte. A la muerte. Y el Señor Jesucristo estaba consciente de ello, que iba a la muerte, porque Él tenía que ser crucificado conforme había dicho el profeta, conforme estaba escrito muchos años antes. Se cree que Isaías fue como 750 años antes de Cristo que se escribió esta profecía. El castigo impuesto sobre su cuerpo nos trajo paz o shalom, que conlleva la idea de plenitud, bienestar y comunión, gozo con Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, siempre estamos alegres, siempre estamos contentos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Y tú por qué siempre andas alegre? Pues porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Qué más? ¿Ah? No hay otra. Por su llaga fuimos nosotros curados.
Esto incluye no solo la sanidad física, sino la reconciliación con Dios. Amén. Ahí está, hermanos, claro. Toda la historia previa a Jesús había demostrado que las personas eran incapaces de guardar la ley de Dios. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Qué nos dice Romanos 8:3? Búsquemelo, hermano, y me lo lee, por favor. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿En la carne? ¡Aleluya! ¡Qué precioso, hermanos! Precioso. Condenó el pecado en la carne. Si nosotros le recibimos a Él, nuestro pecado es perdonado y sale fuera. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, nuevecitas, hermano. Y entonces somos nuevas criaturas y empezamos a vivir para nuestro Dios. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo Jesús. Dígame. Gloria a Dios, Y si el aleluya. Señor venció, nosotros también podemos vencer. Amén. Amén. Somos vencedores. Porque no nos mandó, hermanos, a quedarnos así nomás. Oh, pues, bueno, yo ya vencí. Ahora vean ustedes cómo vencen también. No. No teman. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y como yo vencí, ustedes son vencedores también. Gloria a Dios. Porque ya le di la victoria. Gloria a Dios. Sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Se acabó. Aleluya. Y así sea. Entonces nosotros, hermanos, mantengamos esa esperanza, esa confianza en el Señor. ¿Para qué? Para que podamos, hermanos, disfrutar en las bodas del Cordero con nuestro Dios. Gloria a Dios. Mire todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor instruyó a la iglesia para que la iglesia siguiera adelante con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice en Hechos 8, 26 al 35? La iglesia ya obrando en apogeo, trabajando ya como el Señor les había mandado, poniendo en práctica todas las estrategias y las tácticas que el Señor ya les había enseñado. Ahora andaba ya la iglesia de lleno. ¿Qué nos dice Hechos 8, 26 al 35? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que en Etíope, Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y siéntate al carro. Y acudiendo a Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, le dijo: Pedro, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, y tomó cordel alguno y no me lo enseñares, y rogó a Felipe que estuviese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura le decía: como oveja de muerte fue llevado al matadero, y mudeció delante de todos, tranquilado, y no abrió su boca. Amén. Mira, hermano, qué tremendo. Y no abrió
su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Así es. El eunuco iba leyendo esto, hermano, y no lo entendía. Ahora, el gran avivamiento estaba en Samaria y Felipe ahí gozándose y el Espíritu Santo haciendo obras, milagros, prodigios, maravillas y de todo. Pero el Señor, como Él hace las cosas bien y las hace como deben de hacerse, le dijo a Felipe: aquí está bueno el asunto y gloria a mi Padre Celestial. Te estamos usando tremendamente, el avivamiento está en grande, pero necesito que vayas al sur. Hermano, quiero aclarar algo. Todo decía que yo vine a las 7:30, de hecho, 10 para las 8. No es por mi fuerza. Dios me da esa voluntad de servirle de esa forma. Gloria a Dios. En el trabajo, en diciembre daban premios. Los que tenían 5 años. A mí me daban un cheque extra por nunca faltar. Fíjense. A mí me daban un cheque extra por nunca llegar tarde. Si en el trabajo se gusta uno, ¿Cuánto más? ¿cuánto más en las obras del Señor? Porque en las obras del Señor no vamos a recibir dinero como daban un cheque. Vamos a recibir una bendición, Tremenda recompensa. especial, que es la que más vale. Una recompensa que no la puede dar el hombre. Amén. Ahora, mire, hermano, Dios usó a Felipe, ¿para qué? Para que le fuera a hablar a un alma que llevaba más almas alrededor, porque el eunuco no viajaba solo, él era un alto funcionario. Y cuando va leyendo Isaías y se acerca a Felipe, ¿qué le dice? ¿Entiendes lo que lees? Dijo: muchacho, pues ¿cómo voy a entender? Si nadie me ha explicado, nadie me dice cómo. Oh, Felipe inmediatamente, hermano, empezó a explicarle, paso por paso, todo. El hombre se maravilló, se gozó, se sentía tan, no le cabía el corazón en el pecho. Y cuando llegaron donde había agüita, dijo: mire, espérate, aquí hay agua, bautízame de una vez. Era un hombre, hermano, que temía a Dios. Él venía de adorar de Jerusalén a su tierra, temía a Dios, y miró agüita y dijo: bautízame. Lo bautizó. Y mira, hermano, qué precioso cómo trabaja el Señor. En cuanto lo bautizó, Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo, salió. Qué privilegio, ¿verdad? Dime, hermano. Nosotros somos como los etíopes, como el etíope, pues puede decir así. Leemos y no entendemos. Por eso están los ministros, por eso están los maestros, por eso Dios envió a Felipe, Sí. para que lo que no entendía se lo explicara, Ya. porque nosotros podemos leer. Y si no No nos entendemos, sirve de nada si no lo entendemos. sí. ¿Y cómo lo vamos a entender si no preguntamos? Amén. No buscamos a nadie que nos lo explique. Que nos explique. Claro, no vamos a buscar a uno que sea más ignorante que yo no lo voy a hacer. Voy a buscar a alguien y que el Señor me lo ponga o lo guíe o que yo sepa y vea que me puede ayudar. Sí. Amén. Entonces, mire, hermano, precioso como Dios obra. Muy precioso como Dios obra, y obra de una manera muy especial. Tan especial que hay veces que nosotros no lo entendemos. No entendemos. Sí, pero ¿cómo? ¿Ya? Pero acaba de decir usted que quiere que le hagamos preguntas, ¿no? Claro. Entonces el etíope, mire cómo obra Dios. El etíope le dijo a Felipe: súbate al carro y me lo explicas. Sí. Enséñame, tenía hambre, Quería saber. tenía sed del pan, del agua viva, Cristo.
Aleluya, hermano. Apenas estamos empezando a agarrar saborcito y el tiempo ya se nos fue. Para el otro le seguimos, ¿ven, hermana Rosemary? Qué precioso, hermano, es poder interactuar y estudiar estas clases tan bonitas con ustedes. Que podemos nosotros, hermanos, aprender y podemos solidarizarnos en la palabra del Señor y estar firmes, estar sólidos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda para cuando vienen los tiempos difíciles, nosotros estamos firmes. Amén. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos dice Dios? Los paralelos entre las profecías de Isaías 53. Para mí, este capítulo lo deberíamos tener enmarcado con letra de oro en nuestro corazón. Y el sufrimiento de Jesús son inequívocos. Este pasaje de las Escrituras no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos recuerda la magnitud del amor de Jesús y su sacrificio voluntario por nosotros. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gracias a Dios. Él puso su vida por nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor de gloria, estudiar esta clase tan preciosa, donde entendemos, Señor, que tu amor ha sido tan grande, tan profundo, que viniste a padecer, Señor, como un siervo sufriente a este mundo para darnos ejemplo y para pagar el precio de nuestra iniquidad, de nuestra maldad. Gracias por darnos ese perdón, oh Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendice, Señor, a aquellos que están conectados y a aquellos que van a ver por diferido, Señor de gloria, esta clase de escuela dominical, que tu Espíritu Santo les ministre y que se gocen como nosotros nos hemos gozado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.